Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos agradecidos de Dios de poder estar una vez más con ustedes y poder continuar entonces con nuestro estudio de este curso teológico de homilética. ¿Ya? Y hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio y lo vamos a hacer con la introducción. Recordarán ustedes, ¿verdad?, que en las clases anteriores yo les enseñé de que todo sermón, ¿verdad? Todo sermón está, ¿verdad?, de un propósito, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Voy a tratar de agrandarlo acá. Un propósito, un tema y un texto, ¿ya? El propósito es aquel que nos guía, que guía nuestro mensaje, le da dirección, ¿ya? Ya sea evangelístico, doctrinal, ético-moral, ¿ya? Devocional, de consagración, etcétera, según el ambiente y el tipo de auditorio en el cual tengamos que ministrar la palabra del Señor. Recuerden ustedes que el propósito, como les enseñé, no se anuncia. El tema, ¿ya? El tema es algo muy importante. No se puede predicar la palabra del Señor sin un tema. Tiene que haber un tema, tiene que existir, ¿verdad? Un tema. El tema, ¿verdad?, también le va a dar dirección al mensaje y nos va a impedir de que nos enfoquemos en tantos temas y hablemos de tantas cosas. El tema también hace con que las personas recuerden más fácilmente qué fue lo que hablamos, ¿ya? Por lo tanto, todo predicador debería de anunciar su tema y todo mensaje tiene que tener un tema. Por ejemplo, si comenzamos hablando de la fe, tenemos que terminar hablando de la fe. Si vamos a hablar del amor, tenemos que empezar hablando del amor y terminar hablando del amor. Si vamos a hablar de la oración, tenemos que comenzar hablando de la oración y terminar hablando de la oración. Ese es nuestro tema. ¿Ya? También todo sermón tiene que tener un texto bíblico. Todo sermón tiene que tener un texto bíblico. ¿Ya? Es la base. Todo predicador lo primero que tiene que hacer cuando sube al púlpito es anunciar el texto en el cual va a predicar. El texto muchas veces, ¿verdad?, nos arroja el tema. Hay veces que el texto nos da el tema y hay veces, ¿verdad?, que tenemos el tema pero no el texto. Pero la cuestión es que todo sermón tiene que tener un texto. Tiene que ser un texto claro, no un texto oscuro, difícil de interpretar o que tenga que llevar mucho tiempo interpretarlo. Usen textos claros, textos fáciles que ustedes puedan manejar, ¿ya? Pero como vuelvo a reiterar, ustedes siempre tienen que anunciar un texto y abrir su Biblia. Que el pueblo entienda de que lo que ustedes están predicando, van a hablar en ese momento, no son palabras o pensamientos suyos, ¿ya? Sino que es la palabra de Dios. Si usted, ¿verdad?, no abre su Biblia, si usted no anuncia un texto, su sermón va a ser simplemente, ¿verdad?, un discurso. Aunque usted tire muchos textos bíblicos y cite muchos textos durante la predicación, pero si al inicio usted no citó un texto, no anunció un texto, lo suyo va a ser un discurso, ¿ya? El cual no tiene una base, un sustento. Amén. Bien, y hoy vamos a hablar acerca de la introducción. Estamos en la página número 5. Abran su material ahí, página 5. La introducción del sermón. La introducción, ¿verdad? Yo la comparo al despegue de un avión. Ya cuando un avión va a despegar, el despegue, ¿verdad?, es muy importante porque se puede producir un accidente, una catástrofe, si no se hace bien. Los primeros 5 minutos, 4 minutos de introducción son importantes porque lo conectan usted con el auditorio y tiene que hacerse bien. ¿Ya? Dice, el sermón demanda una introducción. Introducción. Es la parte del sermón que prepara a la congregación para oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, la introducción, ¿verdad?, prepara psicológicamente a la congregación para que escuchen el sermón que usted va a predicar. Lo predisponen a las personas, las preparan para que usted, ¿verdad?, pueda introducir
ya presentar aquello que usted va a predicar o cuál es el tema también, ¿verdad?, que usted va a abordar en ese momento. A través de ella se puede y se debe despertar el interés de la congregación sobre el tema que se va a exponer, ¿ya? O sea, a través de la introducción, ¿verdad?, nosotros despertamos el interés, ¿ya? Por eso que es importante la introducción, ¿ya? Porque despertamos el interés. Ah, el pastor, ¿verdad?, o el hermano va a hablar de esto. El hermano va a hablar de la fe. El hermano va a hablar, qué sé yo, de los ángeles o de la oración. Bueno, la introducción se encarga de eso. Dice acá, ¿verdad? La introducción es como la antesala de una casa, ¿ya? O sea, el comedor, ¿ya? Cuando vienen visitas, ¿verdad? ¿Dónde nosotros la llevamos? Al comedor, a la antesala. Ya no lo hacemos pasar inmediatamente para el cuarto, ¿verdad? Usted nos hace pasar inmediatamente una persona al cuarto de, qué sé yo, matrimonial, a menos que usted tenga mucha confianza. Entonces, la introducción es la antesala, ¿ya? Es el preludio de una sinfonía, ¿ya? Toda sinfonía, ¿verdad? Toda música tiene un preludio, una introducción, ¿ya? Es el capullo a la rosa, ¿ya? Es el alba a la salida del sol, es el atardecer a la noche, el aire a la lluvia, el noviazgo al matrimonio, ¿ya? Esto es la introducción, el pololeo, el noviazgo, como se le llama acá en Chile, ya no sé cómo se le llamará en otros países, ¿ya? Es claro que hoy en día, ¿verdad? Hay algunos que ya ¿cómo se llama? Perdón, se, se pasan por alto el noviazgo, ¿ya? Van directamente al matrimonio. Pero por lo general, por regla general, ¿verdad? Uno primero pololea con la esposa o esposo, ¿ya? O anda, como le dicen hoy, andar, ya un tiempo y después llegan a la conclusión de que tienen que unir sus vidas y casarse. Entonces la introducción viene siendo esto, el noviazgo, como el noviazgo del matrimonio, ¿ya? El antesala, ¿ya? En otras palabras, la manera de lograr el acceso a la mente, al corazón y a la voluntad de los oyentes. No para venderle algún producto o objeto, sino para guiarles a Cristo. Ya, muy bueno este ejemplo, ¿verdad? Los vendedores, cuando venden un producto, hacen una introducción primero. Presentan el producto, ¿ya? Qué sé yo, si le van a venderle, ¿verdad? Un champú que supuestamente, ¿verdad? Le va a hacer crecer nuevamente el pelo de una forma maravillosa, se lo va a mejorar, si usted es pelado, ¿verdad? Calvo, le va a hacer crecer el pelo nuevamente, le hacen toda una introducción, ¿verdad? De los componentes que tiene el champú, de las propiedades, ¿ya? Bueno, nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos predicando para guiar personas a Cristo. Entonces la introducción se encarga de eso. La introducción, ¿verdad?, se encarga de presentar ya la persona de Cristo, presentar el mensaje. Eso es lo que hacemos con la introducción. Primero consideremos la introducción, dice. A esta se le conoce también como el exordio, ¿ya? La introducción es un puente entre el predicador y la audiencia. Muy buen ejemplo, me gusta destacar. La predicación, ¿verdad?, es un puente que nos conecta. ¿Por qué? Porque en ese momento que usted va a predicar, ¿verdad?, la palabra del Señor, hay un abismo, ¿ya? Psicológicamente hay un abismo, usted todavía no está conectado con la persona, pero la introducción le permite, ¿verdad?, conectarse con la persona que lo está escuchando, ¿ya? Prepararla para lo que usted va a decir. Y pone en diálogo al oyente con el discurso, dice. Dale Carney ofrece algunas sugerencias para que un orador gane la atención inmediata de la audiencia. Primero, despertando la curiosidad. Ya en una, ¿cuánto se llama? Predicación, en una introducción, ¿verdad? Podemos despertar la curiosidad. Por ejemplo, haciendo una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa por ser Betel? ¿Ya? ¿O alguien sabe lo que significa Belén? Entonces usted despierta, ¿verdad?, la curiosidad del oyente. ¿Ya? Relacionando una historia de interés humano. ¿Ya? También en la introducción, ¿verdad?, podemos relacionar la historia, la predicación con una historia de interés humano. Por ejemplo, qué sé yo, alguna anécdota científica, algún descubrimiento, etc. Empezando con una ilustración específica. Se puede empezar, ¿verdad?, la predicación y utilizar como introducción, ¿verdad?, una ilustración. ¿Ya? Por ejemplo, una historia. Usando alguna exhibición, por ejemplo, PowerPoint, ¿verdad?, alguna imagen.
¿ya? Proyectando una imagen. O preguntando, haciendo una pregunta. Abriendo con una citación chocante, ¿ya? Mostrando cómo el tema afecta el interés vital de la audiencia. Empezando con hechos chocantes, por ejemplo, hablando de algún accidente o de el alza, ¿verdad?, en el consumo de drogas, etc. Todo estos elementos, ¿verdad?, podemos utilizar como introducción de nuestro mensaje, siempre y cuando tengan que ver, lógicamente, con el tema que estamos tratando. ¿Ya? Si yo estoy predicando, ¿verdad?, sobre la fe, no puedo utilizar una ilustración, ¿verdad?, que hable sobre la oración, porque no tiene nada que ver. ¿Ya? Tiene que ser una ilustración, ¿verdad? O tiene que ser algún comentario o alguna cosa, ¿verdad? O alguna historia que tenga que ver con el tema. ¿Ya? ¿Cuáles son los propósitos de la introducción? Primero, la introducción debe ser breve. ¿Ya? Esto es importante. La introducción no debe pasar más de 3 minutos, 4 minutos. ¿Ya? Conocí predicadores, ¿verdad?, que su introducción, ¿verdad?, era casi de la mitad del mensaje, de 20, 25 minutos. ¿Qué pasa con esto, verdad? Usted cansa al auditorio, ¿ya? El buen predicador, siempre yo he dicho que el buen predicador sabe cuándo empezar y cuándo terminar. Un mensaje, ¿verdad?, no debe pasar ya, máximo no debe pasar más de 40 minutos, porque pasado 40 minutos cansa, ya agota, no hay mente que soporte. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser sabios en ese sentido. Ya no estamos ahí para cansar al auditorio, estamos ahí para conquistarlo para Cristo. Por lo tanto, debe ser breve. Si su predicación es de 10 minutos predique. Si su predicación es de 15 minutos predica. Si su predicación, ¿verdad?, de 20 minutos predica. ¿Ya? La introducción es transicional, o sea, de transición. Ustedes tienen que entender que la introducción no es la predicación, la introducción es algo, ¿verdad?, de transición nomás, que usted va a entrar y salir rápidamente, no se va a quedar pegado ahí. La introducción debe ser llamativa, ¿ya? La introducción debe ser como un prólogo de un libro, ¿ya? Cuando usted va a leer un libro, todo libro, antes de la introducción, me trae un prólogo, ya trae una introducción, que es la presentación del autor, ¿verdad? Y de qué es lo que se propone al escribir y, ¿verdad?, y relatar ese libro. La introducción pone al predicador en contacto con el auditorio, eso ya lo vimos. La introducción es lo último que debe escribir el predicador. Ojo con esto. Si bien es cierto que ahora estamos siguiendo el orden del bosquejo, como el que les mostré acá, ¿ya? Propósito, tema, texto, introducción. La introducción es lo último que se escribe. Por lo tanto, cuando usted en su hoja, ¿verdad?, vaya escribiendo propósito, el tema, el texto, la introducción, aquí usted deja un espacio, porque sabe que en este espacio usted va a escribir su introducción para luego hacer el desarrollo del mensaje, que son las divisiones que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Ya? Bien. Existen diferentes formas de hacer una introducción, dice. Lo importante es ser creativo. Puedes iniciar tu prédica con un tema de discusión, ¿ya? Una pregunta, una situación típica de la vida diaria, ya algo que usted leyó en el diario, o qué sé yo, escuchó o vio en internet, en TikTok, no sé, ¿ya? Una anécdota, ¿ya? Un hecho histórico, ¿ya? Un dato o estadística, una noticia actual o un objeto interesante, ¿ya? Por ejemplo, una anécdota, les voy a poner un ejemplo acá, ¿verdad? Ya, yo voy a predicar sobre, vamos a suponer un caso, sobre el cuidado de Dios, ¿ya? Vamos a poner acá, perdón, ahí está. Voy a predicar sobre la protección de Dios, ¿ya? Aquí lo voy a ponerle sermón de aliento y quiero alentar a los hermanos, ¿verdad?, a pensar sobre la protección de Dios. Voy a utilizar el Salmo 91, versículo 1, ¿ya? Aquí saqué yo mi tema, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a buscarlo acá, lo vamos a colocarlo acá, ¿verdad?, para que ustedes puedan ver entonces ese texto y puedan meditar en él, ¿ya? Salmo 91, 1. Disculpe que está un poco lento mi
mi internet. ¿Ya? Vamos a esperar que abra acá la página. Y vamos entonces a estar colocando ese texto. Vamos a buscar acá en Google. ¿Ya? Salmo 91, verso 1. Está un poco lento mi... Acá. Salmo 91, entonces. Buscamos acá rápidamente. Acá está. El que habita. Ya, entonces copiamos acá y colamos acá. Entonces pegamos acá en el PowerPoint. Vamos a colocar acá el texto para que ustedes lo puedan ver. Ya, vamos a pegar acá. Ya. Salmo 91, verso 1. Vamos a colocarlo en un color más fuerte para que ustedes lo puedan verlo. Puede ser un color azul, ¿sí? Bien. Entonces, el Salmo 91 dice, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Si usted de verdad lee en este texto una, dos, tres veces, ya el Salmo 91, versículo 1, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que el tema predominante acá es la protección de Dios. Es habitar, que cuando uno habita, ¿ya? Interesante que en hebreo, ¿verdad? El versículo 1 dice, Yoshev, el que está sentado, dice, ¿ya? Debajo del Altísimo, de la sombra, ¿ya? Que es lo mismo que habitar, ¿ya? Estar sentado que habitar, pero en la realidad, en el hebreo dice estar sentado, ¿ya? El que está sentado bajo la sombra de Dios, ¿verdad? De su sala, está protegido, ¿ya? ¿Cómo yo llegué a esta conclusión de este tema, verdad? Leyéndolo 3, 4 veces. Por eso es importante cuando ustedes van a abordar un texto, no lo lean, estudienlo, ¿ya? Y estudiar es diferente a leer. Leer, yo puedo leer un libro de corrido, pero estudiarlo, ¿verdad? Analizarlo, extraer lo mejor, ¿ya? De ese texto es lo interesante y es lo importante. Entonces, al leer 3, 4 veces, estudiar este texto, ¿verdad? Llego a esta conclusión, ¿ya? De que Dios nos ofrece su protección basado en el Salmo 91, verso 1. Y como introducción, ¿verdad? Yo puedo contar una anécdota. Como dije anteriormente, puedo utilizar una anécdota como introducción. Cuenta la historia, ya que en una oportunidad un ladrón entra a la casa de una anciana cristiana, una anciana de mucha oración, una mujer de mucha oración que vivía orando. Y este ladrón, ¿verdad?, entra con una pistola, ¿ya? Y la va a asaltarle y la amenaza con la pistola. Y la anciana, ¿verdad?, empieza a orar a Dios y a pedirle a Dios, Señor, que la ayude, que la proteja. Y entonces el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo le dice, cítale un texto bíblico. Y ella comienza a citar un texto bíblico y dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y dice, ¿verdad?, que el ladrón cuando escuchó que ella citó Mateo capítulo 12 se quedó paralizado, ¿ya? Pálido de miedo. Y eso le dio tiempo para que ella, ¿verdad?, agarrase el teléfono, llamase a la policía vino, ya, llegó a la casa, tomó al ladrón, y le preguntaron, ¿verdad?, al ladrón que por qué él se había quedado paralizado, por qué estaba con tanto miedo. Y dice, ¿verdad?, el ladrón, es que lo que pasa es que yo escuché que ella dijo Mateo 12, Mateo 12, ¿ya? Entonces yo me puse a pensar, si ella ya ha matado a 12, ¿quién soy yo, verdad? No soy nada delante de ella. ¿Por qué? Porque ella ya ha matado a 12 y yo podía ser el próximo. Entonces eso me paralizó de miedo. Pero la realidad fue eso lo que él escuchó, pero no fue lo que la anciana dijo. La anciana dijo Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Entonces Dios usó esto, ¿verdad?, para paralizar al ladrón. Y ahí vemos, ¿verdad?, la protección de Dios. Por eso que en esta noche yo quiero hablar sobre la protección de Dios, amados hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que utilicé? Usé una anécdota como introducción para introducir el mensaje y el tema a la vez. Anuncié el tema. ¿Ya? Ese es un ejemplo que yo les doy a ustedes, ¿ya? Que se puede utilizar como
introducción. ¿Ya? Bien, te puedo usar una foto o gráfica, como dije anteriormente, ¿verdad? Un PowerPoint, o un chiste, ¿ya? O humor, lógicamente, que sea sano, cristiano. Una canción, un himno, una estrofa, ¿ya? Podemos utilizar como introducción, ¿verdad? Que hoy en día hay tantas. Una escena de una película, por ejemplo, Cuarto de Guerra, que es una película cristiana, que habla sobre, el tema central de la película es sobre la oración, ¿ya? Una pantomima, una frase provocativa, un experimento corto y sencillo, etc. La fuente principal de una introducción puede ser el propio texto bíblico o contexto, ¿ya? También podemos utilizar como introducción la propia historia del texto, ¿ya? O de quién fue el autor del texto y por qué escribió eso, ¿ya? O sea, fuentes de introducción, hermano, son muchísimas, ¿ya? Muchísimas. Pero vuelvo a repetir, reiterar, siempre la introducción tiene que ver con el tema, lo que estamos predicando. Amén. Bien, vamos a ver acá algunos ejemplos de introducción. Por ejemplo, tenemos acá un texto que es Juan capítulo 3, verso 16, ya, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, si yo, en Juan 3:16, si yo, otra cosa importante, siempre cuando usted cita algún texto, tiene que citar el capítulo y el versículo al final o al principio. Ya, porque dice allá en Juan 3:16, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas veces delante de nosotros en el auditorio personas que quieren saber de dónde, ¿verdad?, usted está tomando esa historia en la Biblia para después poder buscarla. Aunque usted no crea, hay personas que a veces están tomando nota de lo que nosotros estamos hablando. Y si nosotros no citamos el texto y el capítulo, el versículo, esa persona no va a saber dónde está esa historia en la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces es importante también tomar en cuenta eso. ¿Ya? Bueno, una vez que yo he leído este texto, me doy cuenta cuál es el tema predominante, el gran amor de Dios. Y el propio Juan lo dice, porque de tal manera, o sea, es algo grande, ya es algo inimaginable. ¿Se da cuenta? El amor de Dios. Entonces, yo, ¿verdad? De aquí saco el tema del mensaje, el gran amor de Dios, basado en Juan capítulo 3, verso 16. ¿Ya? Y mi propósito, si voy a predicar en la calle, sería evangelístico, mostrar el amor de Dios a quienes no lo conocen. Aunque también puedo predicarlo, ¿verdad?, en una reunión techada, una reunión en un salón. Si esa reunión tiene un orden, tiene un carácter evangelístico, puedo utilizarlo también como mensaje. ¿Ya? Y aquí voy a utilizar como introducción, para introducir el tema, una anécdota de Charles Spurgeon, un famoso predicador ya del siglo XIX, mediados del siglo, inicios del siglo XX, ya, de Inglaterra, que dice la historia, ¿verdad?, que estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo. Ya Charles Spurgeon fue, ¿verdad?, a visitar un amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros había colocado una veleta, ya estas veletas que giran con el viento para saber para dónde va el viento, ¿verdad?, con la inscripción Dios es amor, una veleta de viento, ya que giraba en todas direcciones según donde iba el viento, ¿verdad? Y en esta veleta estaba escrita entonces esta frase, Dios es amor. Entonces le preguntó Charles Spurgeon a su amigo, ¿verdad?, si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento. Le preguntó, ¿verdad?, el dueño de esta granja, ¿verdad? El hombre le respondió que no, que lo que quería decir era que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos, o cómo sean estos vientos, si son vientos pasibles, ¿verdad?, o vientos agresivos. No importa dónde sople el viento, siempre Dios es amor. ¿Se da cuenta? Esta introducción podemos utilizarla para hablar de este tema. El gran amor de Dios, no importa para dónde sople el viento. ¿Ya? Una anécdota.
una historia. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Basado en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si yo estudio este texto y lo leo 3, 4 veces, llego a la conclusión de que lo que está resaltando aquí Pablo es el poder del Evangelio. Que nos avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, tiene el poder de salvar. Entonces de aquí yo saco el tema, ¿verdad? El poder del Evangelio. Este es mi tema, basado en Romanos capítulo 1, verso 16. Propósito podría ser evangelístico también, ¿ya? O de consagración también podría ser, porque lleva a la persona a consagrar su vida a este Evangelio, ¿ya? Pero aquí lo voy a colocarlo como evangelístico, ¿ya? Y la introducción, ¿ya? La introducción la hago también de una anécdota, de una historia, ¿ya? Dice esta historia hace algunos años que fueron mandados algunos tratados a la prisión de Otsu, isla de Japón, tratados cristianos, ¿verdad? Evangelísticos. Fueron enviados, ¿verdad?, unos tratados para esa prisión. Uno de los prisioneros estaba muy interesado en las verdades que contenían y los leía, dice, y los enseñaba a sus compañeros. O sea, uno de los que estaban presos ahí, ¿verdad?, se interesó en estos tratados, comenzó a leerlos y comenzó a enseñar las verdades espirituales que contenían estos tratados. Cierto día, cuenta la historia, se prendió fuego en la cárcel y estos presos, en vez de escaparse, ayudaron con todas sus fuerzas a apagar el incendio. Una conducta tan rara sorprendió al oficial, dice, y después de averiguar la razón de ella, dieron libertad al que había enseñado la nueva doctrina y enviaron por más libros que contenían las mismas verdades. Ya, o sea, estos presos, ¿verdad?, fueron impactados por las enseñanzas de esos tratados cristianos, ¿ya? A tal punto, ¿verdad?, que en vez de aprovechar la oportunidad de escapar de la cárcel, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron, ¿ya? Tuvieron un cambio. Aquel prisionero que pusieron en libertad gastó su vida predicando el evangelio a los presos en las cárceles de su país, ¿ya? O sea, este hombre, ¿verdad?, que recibió estos tratados, que comenzó a leerlo, a estudiarlo y comenzó a enseñárselo a sus compañeros, ¿verdad?, fue impactado por el poder del evangelio, por el poder de la palabra, ¿ya? No sé cuál había sido su crimen por el cual estaba ahí, pero fue impactado, cambió, porque el evangelio tiene poder. Por eso quiero hablar esta noche sobre el poder del evangelio. Ese es mi tema. ¿Se da cuenta? Estoy utilizando acá una introducción, una historia, como introducción, pero tiene que ver con el tema de lo que estoy hablando. Vuelvo a recalcar sobre esto. Siempre cuando vayan a contar una historia, una ilustración, o vayan a hacer alguna introducción, tiene que ver con el tema de lo que usted está hablando. Amén. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Esto está en 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, dice. Ya, todos sabemos la historia, Saúl, ¿verdad?, era atormentado por demonios, porque había desobedecido a Dios, ¿verdad?, en reiteradas oportunidades, y Dios se había apartado de él, ¿ya? No tenía alivio, a pesar de que era el rey, a pesar de que tenía todas las regalías en el palacio, pero no tenía alivio, no tenía paz. Entonces mandan a buscar un joven que sepa tocar, un joven que no solo sepa tocar, sino que tenga la unción de Dios y que el Espíritu de Dios esté con él. Y este era David. David cuando tocaba, la palabra dice que Saúl tenía alivio, se sentía mejor. Analizando este texto y leyéndolo y estudiándolo 3, 4 veces, llego a la conclusión de que la alabanza tiene poder, ¿ya? Entonces predico sobre eso. Este es mi tema, el poder de la alabanza, ¿ya? ¿Por qué la alabanza tiene poder? Porque tranquilizaba, dice, a Saúl, ¿ya? Como propósito, ¿verdad? Yo le pongo propósito de consagración, la importancia de la alabanza en nuestra vida. Consagrar nuestras vidas, ¿verdad?, a escuchar alabanzas cristianas, ¿ya?
Y como introducción, para yo introducirme en el tema y mensaje, voy a contar un descubrimiento científico, ya que ustedes lo pueden buscar incluso en internet, lo pueden buscarlo, se llama el lenguaje del agua. ¿Ya? El lenguaje del agua fue un descubrimiento de un científico japonés llamado Masaru Emoto. ¿Ya? Y dice, científicamente está comprobado que la intencionalidad de las palabras tiene enorme impacto en nuestro cuerpo, el cual está constituido de un 70% de agua. ¿Ya? Él dice, ¿verdad?, de que las palabras tienen un impacto sobre nuestros cuerpos porque nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua. Gracias a la reveladora investigación del científico japonés Masaru Emoto, realizada en 1999, hoy en día se sabe que el agua está viva y responde con lenguaje propio a las emociones. El doctor descubrió en exhaustivas pruebas de laboratorio que el agua tomada en arroyos de montaña formaba bellas estructuras moleculares en contraste con las cristales deformados que ofrecen las muestras del agua estancada o esterilizada de grandes ciudades. O sea, ¿cuál es el estudio que él hace? Les explico. El doctor Masaru Emoto, ¿verdad?, coloca 2 vasos de agua, ¿ya? En un vaso de agua lo coloca al lado de un parlante, ¿verdad?, con música, esta música, ¿verdad?, música, este momento se me olvidó, música de Beethoven, ¿verdad?, ¿ya? Música clásica, por decirlo así. Y el otro vaso de agua, ¿verdad?, lo coloca al lado, ¿ya?, de un parlante con música rock pesado, heavy metal. A través, ¿verdad?, de aparatos científicos, ¿ya? Él observa el agua que fue colocada con música clásica y se da cuenta, ¿verdad?, de que produce hermosos cristales, se producen hermosos cristales. Y después, ¿verdad?, con este mismo aparato analiza el agua que fue colocada al lado de un parlante con música pesada, ¿verdad?, heavy metal, y se da cuenta que todos esos cristales que tenía se destruyen, ¿ya? Hay una deformación. Entonces él llega a la conclusión, ¿verdad?, de que la música tiene una influencia sobre el agua, de que el agua está viva y que responde, ¿verdad?, a cierto estímulo, ¿ya? Por lo tanto, él llega a la conclusión de que el tipo de música que nosotros escuchamos, ¿verdad?, tiene efecto en nuestras vidas. Ahora, pónganse a pensar ustedes, si esta música, ¿verdad?, que nosotros escuchamos tiene efecto en nuestra vida, ¿qué efecto, ¿verdad?, tendrá la alabanza en nuestra vida? Así como la alabanza, ¿verdad?, tenía efecto en la vida de Saúl, lo liberaba del tormento de los demonios, ¿cuánto más, ¿verdad?, la alabanza tiene efectos positivos en nuestros corazones, en nuestra alma? Por eso es importante escuchar alabanza en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene poder. Por eso quiero hablarle en esta noche, ¿verdad?, o en esta tarde, sobre el poder de la alabanza. ¿Se da cuenta? Entonces, a través de un estudio científico, a través de un descubrimiento científico, yo lo utilizo como introducción porque tiene que ver con el tema de que voy a hablar. ¿Ya? Entonces estoy utilizando, ¿verdad?, una historia científica, ¿verdad?, un descubrimiento científico como introducción de mi tema. ¿Ya? Vamos al último ejemplo, ¿ya?, de introducción. Lo vamos a hacer, vamos a ver el texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si ustedes estudian, ¿ya?, este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, se van a dar cuenta, ¿ya?, que él aborda aquí varios temas, como por ejemplo la resurrección de los muertos en Cristo, ¿ya?, la venida del Señor con voz de mando, pero yo lo que me voy a enfocarme va a ser en el arrebatamiento. Pablo dice, seremos arrebatados los que hayamos quedado vivos, ¿ya?
Entonces, de esta, ¿verdad? Esta doctrina, porque el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Es una doctrina. Yo saco como tema el arrebatamiento de la iglesia. Voy a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese va a ser mi tema, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Por lo tanto, el propósito va a ser doctrinal porque es una doctrina, es una enseñanza. Enseñar que la doctrina del arrebatamiento es real y bíblica. Ya ese es mi propósito. El tema es el arrebatamiento de la iglesia. Y como introducción voy a utilizar el mismo contexto histórico de la carta a los tesalonicenses. Dice, existen creencias y mitos sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Hay muchos mitos. El pasaje principal que habla al respecto es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Pablo da esperanza a la iglesia de Tesalónica sobre el futuro de lo que pertenecen a la iglesia de Cristo. Ya, sobre el futuro de los cristianos que pertenecen a la iglesia en esa época de Tesalonicenses y de nuestra época. De este pasaje se desprende la pregunta, ¿qué significa realmente este pasaje sobre el arrebatamiento? Una pregunta, ¿verdad? Para responder a esta pregunta vamos a ver lo que enseña Pablo sobre esta importante doctrina. Esta es mi introducción. Estoy utilizando la propia historia, el propio contexto de este pasaje, de lo que Pablo está queriendo decir y a quién se lo está queriendo decir, ya como introducción para entrar en el tema. Es una introducción breve, es una introducción, ¿verdad?, fácil de entender, ya, no tiene, ¿cuánto se llama? No es extensa, no es cansativa, y tiene que ver con el tema, el arrebatamiento de la iglesia. Aquí mismo yo estoy anunciando, ¿verdad?, el tema del cual voy a hablar, del cual voy a predicar, ¿ya? Entonces se dan cuenta, amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podemos sacar, ¿ya?, la introducción de varios lugares, de una anécdota, de un contexto bíblico, de una ilustración, de una estadística, de un estudio científico, etc. ¿Ya? Lo importante, ¿verdad?, es que nuestra introducción sea breve y que nuestra introducción, ¿verdad?, tenga que ver con el tema el cual vamos a tocar, el cual vamos a hablar. Muy bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Llegamos hasta aquí, ¿ya? Llegamos hasta aquí con nuestro estudio. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana, ¿ya? Estudien, analicen, ¿verdad? Vayan creando sus propias introducciones, sus propios ya bosquejos, ¿verdad? Con un propósito, con un tema, con un texto, una introducción. Y la próxima semana ya vamos a estar desarrollando ya lo que es el mensaje, viendo las divisiones y subdivisiones. Shalom Burajá, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.